Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a iniciar el segundo tema del curso, denominado la construcción del Estado liberal. Es decir, nos vamos a situar en 1833, año en el que Fernando VII fallece, y finalizaremos en 1868, año clave ya que se produce una revolución que va a cambiar totalmente la historia de España. Pero en el vídeo de hoy vamos a analizar el carlismo. Vamos a tratar de entender qué es, por qué se produce. Vamos a analizar el conflicto que del surgimiento del carlismo deriva y también hablaremos un poco de las consecuencias de dicho conflicto. Vamos a ello. Realmente el carlismo nace como un movimiento de tipo social y político que tiene unas características muy claras. En primer lugar, podríamos decir que si los carlistas odian algo es el liberalismo y todos los valores cercanos a la revolución. Es decir, los carlistas son partidarios del antiguo régimen, por lo tanto son partidarios de las tradiciones, son realistas, es decir, ultraconservadores, y no quieren saber absolutamente nada del liberalismo, de los principios que son origen del liberalismo, es decir, de los valores ilustrados, por supuesto, absolutamente nada de las constituciones, ni de la soberanía nacional, ni de la división de poderes. ¿Cuál es el origen de este movimiento? Bueno, el origen profundo del carlismo lo podríamos situar perfectamente en los diputados serviles en las Cortes de Cádiz. Además, también podríamos hacer referencia a los partidarios de que Fernando VII volviera al absolutismo durante la época que denominamos el trienio liberal. Estos realistas actuaron, por ejemplo, desarrollando un pronunciamiento en Urgel. Además, también podríamos hacer referencia a todos estos ultrarrealistas que durante la década ominosa comenzaron a agruparse en torno a la figura de Carlos María Isidro. Figura que es clave, obviamente, para entender el carlismo. Aquí tenéis el texto denominado el Manifiesto de Abrantes, en el cual Carlos María Isidro lo que hace es declarar que en realidad él es el sucesor a la corona después de Fernando, y lo que viene a hacer en este texto es reclamar dicha corona. Se dice que este manifiesto es el inicio del conflicto. Carlos había sido enviado al exilio a Portugal por Fernando y en respuesta pues decide lanzar al pueblo español este manifiesto en el que pide que se produzca una defensa fiel a los valores basados en la tradición. Pausad el vídeo y leerlo porque es un texto muy interesante. ¿Cuándo surge realmente el movimiento carlista? Bueno, esto lo hemos visto en el vídeo anterior. El origen directo estará en todo lo que sería la cuestión sucesoria que se desarrolla durante la década ominosa. Como os acabo de comentar, Fernando destierra a su hermano a Portugal cuando despierta de repente de ese proceso de enfermedad que le había hecho derogar la pragmática sanción. Y en ese momento, en el momento en el que Carlos María Isidro desarrolla este manifiesto de Abrantes, los liberales ya pues comienzan a tener claro que deben apoyar a Isabel con el objetivo de lograr conquistar el poder. Ellos tienen claro que con Carlos es imposible, porque Carlos, si llega al trono, va a regresar al antiguo régimen, va a perseguir a los liberales, etc.
Y como os digo, el manifiesto de Abrantes es en toda regla una declaración de guerra. ¿Cuáles son los principios del carlismo? Pues básicamente se resumen en la frase Dios, patria, rey y fueros. Son defensores de los valores más tradicionales, por supuesto de la religión católica, son partidarios de volver a los valores que representa el mundo del campo. Consideran que el liberalismo se ha desarrollado en las ciudades y como que ha conseguido acabar con las esencias propias de lo español, introduciendo valores de tipo económico y social y político que hablan de libertad, de división de poderes, de soberanía nacional. Todos estos valores van en contra, según los carlistas, de los valores tradicionales, que obviamente son los valores del antiguo régimen, es decir, la sociedad estamental, la monarquía absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. El conflicto es cuestión solo de tiempo. De hecho, vamos a hablar de tres guerras carlistas, aunque para lo que es este tema nos interesa la primera, que finalizará en el año 1840. Vamos a ver brevemente las fases del conflicto. En primer lugar, hasta 1835 tendríamos la llamada Guerra de Guerrillas, en la cual se van produciendo diferentes triunfos por parte de las tropas carlistas, como la toma de algunas ciudades. En la segunda fase, que iría hasta 1840, digamos que el ejército liberal, es decir, partidario de Isabel, se ha conseguido organizar, y además los carlistas organizan una serie de columnas, es decir, de expediciones, con el objetivo de tratar de convencer al pueblo a que se una a su causa. Pues bien, estas expediciones fracasan y además se produce una división interna dentro del carlismo entre los llamados transaccionistas y los intransigentes. Los transaccionistas eran partidarios de llegar a acuerdos con los liberales, mientras que los intransigentes querían sí o sí imponer su posición. La última fase del conflicto coincide con el año 1839, año en el que se produce la firma del llamado Convenio de Vergara entre los dos líderes de los ejércitos carlista y liberal, es decir, entre Espartero y Maroto. Se llega a un acuerdo, por tanto. Este acuerdo incluía el mantenimiento de los derechos especiales que había en dos zonas concretas, en el País Vasco y Navarra. Estos derechos concretos son los denominados fueros. La historia de los fueros vasco y navarro es muy curiosa, porque si recordáis, en el primer vídeo del curso hacíamos referencia a que Felipe V lo que hace es abolir los fueros en la corona de Aragón. Sin embargo, como en el País Vasco y en Navarra sí que se había apoyado a la causa borbónica, pues allí sí que se mantuvieron los fueros. Pues con el Convenio de Vergara se sigue manteniendo esta situación especial para estas zonas. Y además se integra a los oficiales carlistas en el ejército liberal. ¿Y a cambio qué hacen los carlistas? Pues reconocer a Isabel como futura reina. Y este final del conflicto lo que hace es acelerar el proceso de construcción del liberalismo en España, como veremos en próximos vídeos. El abrazo de Vergara representa el final del conflicto, de esta guerra civil, y es, como digo, un conflicto que no va a finalizar aquí, porque obviamente los intransigentes no se van a conformar con este acuerdo y van a querer que el conflicto continúe, y este conflicto pues va a volver en una segunda guerra carlista y en una tercera guerra carlista que veremos en temas posteriores. Esto ha sido todo, espero que el vídeo os sea de ayuda para entender el carlismo. Un saludo.